A ver, chicos, empezamos. Buenas tardes con todos. Ya está claveteado, sí, ya todas tienen claves, ya no molesten, solo vamos a demostrar cada una de ellas. Sí, está con la fecha de hoy, 31/10/2020. Que después me piden las claves. Estoy en la pregunta número 10 y me dice, profe, ¿cuál es la clave de la 2? Entonces, como para que no, pero ojo, ya está con clave. Nos ahorramos inconvenientes. Ya, listos. Ahora sí. Empezamos, ahora sí. A ver, chicos. Vamos a trabajar los problemitas. Son suaves, no son trancas, ¿sí? Son simplemente para aplicar lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Problemas tipo nada más, chiquititos. Así que abre tus orejitas, escucha bien, tus ojos hay grandazos, para que no te pierdas. Miren, creo que esa es la más tranca, porque se tiene que operar y no te gusta. Te dice que el módulo de dos vectores son iguales. Yo voy a asumir que sea y, ¿sí? Voy a asumir que los dos vectores sean iguales a y. Luego me da como dato la suma, ¿sí? Que la suma es el doble. La suma es el doble de la diferencia. Entonces, ¿qué está pidiendo? Escucha, el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, si me piden el ángulo que forman los vectores A y B, si me están pidiendo el ángulo, entonces lo que vamos a aplicar es ley de cosenos, ¿sí o no? Y nosotros sabemos cómo calcular cuando es suma, y sabemos cómo calcular
cuando es diferencia. Conocemos esas dos propiedades. ¿Está, chicos? El azul justo se acabó. A ver. Entonces, por ley de cosenos, mis estimados, esto sería el primero al cuadrado. Recuerda que cada uno es semejante. Sería el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, más 2 veces el producto por el coseno de t. Y la diferencia es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que ahora es con menos. Suma con más, diferencia con menos. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a operar un poquito, fíjate. Si junto estos dos, sería 2 veces m cuadrado. Si junto estos dos, 2 veces m cuadrado, coseno de teta. Igualito, lo mismo para el otro lado, la misma jugada. Este problema te tiene que salir. Si no te sale, ya es flojera. ¿Cómo eliminamos el radical? Elevándolo al cuadrado. Este cuadrado entra para el 2 y para el radical. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Sí? Y el radical, bueno, se cancela, ¿no? Ya está. Entonces, ahora. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Voy a factorizar el 2m cuadrado para que sea más sencillo. Si tú lo sacas de frente no hay problema. Aplicamos un poquito de, ¿cómo se llama esto? Álgebra. Sale el 12m cuadrado y con el 4, bueno, vamos a dejarlo así. 4, 12m cuadrado. Queda 1, coseno de t. Agarra, simplificas. Esto, chicos, ya es solo operación. Eso es solo operación. No tiene nada que ver con física. Entra el 4. Y de acá despejamos el coseno de teta. Por una simplificación sencilla, sería 3/5. ¿Qué ángulo me da como coseno 3/5? 53 grados. ¿Chicos? ¿El problema está tranca? Algunos van a decir que el problema es tranca. ¿Sí? Pero... ¿sí? ¿Qué pasó, Angie? ¿Todo bien? ¿O Angie? Pasa contigo. Pasa. Escucha. Entonces, algunos dicen, oh, el problema está tranca. No está tranca. El problema está accesible. De repente no tan regalón, pero está accesible porque simplemente es operación. Y la operación es algo que nosotros debemos dominar bien. ¿Ya, chicos? Vamos ahora con el número 2. Me pareció chévere también este problema para plantearlo hoy. Cuando me hablan de vectores, tenemos que buscar consecutivos siempre. Entonces, fíjate, hay varias opciones. Yo voy a elegir una, la primera que se me ocurre. Agarro, noto que estos dos son consecutivos. Entonces, si esos dos son consecutivos, lo que se hace es unir el inicio con el final para esos dos vectores. ¿Qué quiere decir? Que este es el vector equivalente a esos dos, o la resultante, como quieras llamarlo. Como él equivale a los otros dos, quiere decir que estos dos ya desaparecieron, porque estoy trazando su equivalente. Ya está. Continúo buscando equivalentes. Consecutivos. A ver. Culebrita, culebrita, culebrita. Estos tres también son consecutivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Unir su inicio con el final para representar el equivalente. Ya está. Esto viene a ser el inicio y el final. Ese azul es el equivalente para ellos. Así que, chao, desaparece. Listo. Entonces, solo me queda el negrito y el azul. Pero el negrito es toda esta base y toda la base mide 8. El azulito es solo este pedacito que mide 3. Por lo tanto, la resultante sería 11. Nosotros sabemos que las direcciones iguales se suman. Ya está. Vamos ahora con la número 3. Esa número 3 también está chévere. Sí, también está chévere. Me pide, se muestra la figura de fuerzas F1 y F2. Determina la fuerza del vector resultante. Y me dicen que cada cuadrito, que cada cuadrícula vale 10 newtons. ¿Sí?
Ancho y largo, no es un cuadrado. Entonces, a partir del centro, aquí, por aquí está un vector y aquí está el otro. El que sabe geometría lo saca al toque. Si tú sabes geometría, eso te sale al ojo. Profe, yo geometría más o menos. Ya, no te preocupes, voy a usar física, obviamente. Pero el sale al toque eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer, o lo que se recomienda es, si te dan cuadrículas, simplemente recuerdas tu etapa de jardín. Y vas a contar cuadritos, nada más. Entonces, a partir del inicio, a partir de este inicio, vamos a ver qué sucede con F1. A partir del inicio, mira, se mueve 4 cuadritos hacia la derecha, pero cada cuadrito vale 10. Entonces, ¿cuánto sería? 41. A partir del inicio, sube 2 cuadritos. Como cada cuadrito vale 10, sería 20J. Lo mismo para el F2. A partir del inicio, 4 cuadritos, 40. A partir del inicio, hacia abajo 2 cuadritos, menos 20. Y no puedo olvidar que la resultante es la suma. Se cancela y simplemente me queda 80. ¿Sí? 80 en la dirección. Solo te piden el valor, por eso que marcamos 80. Ya está, facilito, ¿sí? Facilito, accesible. Vamos ahora con la 4. La máxima resultante de 2 vectores es 28 y su mínima es 4. A ver, si me hablan de máxima y mínima, ¿sí? Si me hablan de máxima y mínima, me está diciendo que la suma directa es 28 y la mínima es la diferencia directa. ¿Cuánto es? 4. Esto es un sistema, señores. Ese sistema, a estas alturas, ustedes lo sacan de forma inmediata. Si tú lo sumas, sería 2A igual a 32. A vale 16. Lo reemplazas, 16 más cuánto me da 28 más 12. ¿Qué me dice ahora? Calcular el módulo de la resultante cuando forman 90 grados. Uy, qué fácil. A ver, me está diciendo que ahora esos vectores A y B, están formando 90 grados. Uy. Entonces, B vale 12, A vale 16, y cuando forman 90 grados, la resultante se calcula mediante un pitagorazo. Creo que eso nadie lo puede olvidar. ¿Sí? Todo el mundo lo debe conocer. Cuando forman 90 grados, la resultante es un pitagorazo. El pitagorazo entre 12 y 16, al ojo, por ser notable, 20. Si no suman, bueno, 144 más 256, y le sacan 3. Ya está. Vamos con la 5. Chicos, escuchen, acá viene una pregunta de teoría. ¿En qué relación se encuentra el X, la posición, con el tiempo? ¿Qué relación es? ¿Lineal o cuadrática? Esa es teoría. ¿Lineal o cuadrática, chicos? Eso es importante, ¿eh? Hay una pregunta de admisión que nos dice, verdadero y falso. La relación entre la posición y tiempo para el MRU es cuadrática, decimos falso. La relación entre posición y tiempo para el MRUV es cuadrática, sí, verdadero. Cuando es cuadrática, esto corresponde a un MRUV. Tienen que recordar eso, ¿sí? Un MRUV. Entonces, ¿qué se cumple en este movimiento acelerado? Ya se dice que la aceleración, ¿cómo es? Constante. O sea, nunca va a cambiar. Como nunca cambia, se dice que la aceleración media e instantánea, como son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aceleración nunca va a cambiar. Así me pidan al inicio, luego de 2 segundos, entre el primer y quinto segundo, no interesa. La aceleración es constante para ese tipo de movimientos. Solo debes recordar la propiedad, que es x sub 0, v sub 0t, a medios de t cuadrado. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el 3 que acompaña al t cuadrado representa a medios, o sea, la mitad de la aceleración.
quiere decir que la aceleración es c. Ya está. Ya lo tenemos. Eso es lo que te pide. Luego vamos a la número 6. Te dan el gráfico velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Vertical es velocidad, horizontal tiempo. ¿Qué nos dice el problema? Me da como datos, este punto es 12, tú eres menos 8 y tú eres 10. Además me dice que en el gráfico mostrado, en el gráfico velocidad-tiempo me dice, el instante en segundos en que el móvil cambia su dirección. Para que cambie la dirección, eso es teoría también, la velocidad, ¿cuánto debe ser? Para que cambie de dirección, la velocidad tiene que ser cero. ¿Sí? No podemos olvidar eso, es teoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a calcular la ecuación de la velocidad para este caso. La velocidad inicial es prácticamente al ojo. ¿Dónde inicia esta recta? O esa línea, esa gráfica. Aquí arriba. Aquí, ahí inicia. Entonces sería 12. ¿Sí? La aceleración, ¿cómo se determina? Mediante tangente, ¿sí? Mediante tangente o mediante una división. Nada más. Agarras, acá hay un triangulito, ¿sí? Vamos a calcular la aceleración de forma inmediata. Sé que es negativa porque está descendiendo, porque baja. Este espacio como medida todo es 20. Este espacio es 10. Entonces, la aceleración sería 20 sobre 10. Esto es menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Agarra menos 2. Listo. La pregunta es, ¿cuánto debe ser el tiempo? ¿Cuánto debe ser el tiempo para que la velocidad sea 0? Para que tú seas 0, el tiempo debería ser 6. Y ya tenemos otra más. ¿Ya, chicos? Listo. A ver, me avisas, por favor, si tienes dudas. ¿Sí? Rapidito. Si no, continuamos. A ver, ¿qué pasó, Alvarado? Ya, escucha, Alvarado, rapidito vamos. ¿Cómo sale 4? 4. 4. 4. 4. 4. ¿En qué pregunta, Alvarado? Ya. Que recuerden que estamos elevando al cuadrado. Mira, tienes así, un 2, un radical, todo al cuadrado. Este cuadrado, amigo, ingresa para el 2 y para el radical. 2 al cuadrado, 4. Raíz con el 2, se va a la raíz y ya no tenemos. 4 veces todo eso. ¿Está bien? Por el cuadrado que estaba arriba. ¿Todo bien, amigo? Profe, Dime. en la 6, ¿cómo supo que la velocidad iba a ser 0? Disculpe. Porque te dicen cuándo el tiempo para que cambie de dirección. Eso es teoría. Escucha, tienes que recordar, cuando cambia de dirección, la velocidad es 0. Cuando parte del reposo, la velocidad inicial es 0. De pequeña son puntos de teoría que debemos conocer, recordar. Es importante. ¿Ya? ¿Hola? Profe. Sí, profesor. Ya. Dime, voy a tomar foto antes de borrar. Borramos, no, ya no hay retro, ¿ah? ¿Es negativa? Dime. ¿Por qué la aceleración sale negativa? ¿Por qué la aceleración sale? No, porque ¿Por qué la aceleración sale qué, pequeña? negativa. Ya. Hay dos opciones. La aceleración puede ser positiva o negativa. Si mi gráfica sube, la aceleración es positiva. Si mi gráfica baja, la aceleración es negativa. En este caso, la gráfica está bajando. Y si baja, se considera negativa. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ya. Ocas locas. ¿Dónde está mi robador? Acá está.
Profesora. Dime. Dime. Va. Se murió. Vamos a seguir. Vamos con el 7. A ver, chicos. Arrancamos nuevamente. 6 más. A ver, en la número 7, ¿sí? Mira, tiene sus cachitos, está medio complicada. ¿Por qué? Porque hay un aspecto teórico que si no recuerdas, el problema no te va a salir jamás. Te hablan de un termómetro absoluto X y te lo piden comparar con grados centígrados, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de escalas arbitrarias, ¿sí? Escalas, digamos, al azar, lo que tú haces es, al toque tu Michi. Vas al toque tu Michi. ¿Está bien? Una escala X con la escala Celsius. ¿Sí? Ya sabes, nosotros tenemos que recordar las temperaturas, ¿cómo se llama esta cosa? Las temperaturas de ebullición y solidificación. Escucha, un termómetro absoluto X indica 1365 para el punto de fusión del hielo. O sea que si tú eres 1365, esto sería 0, ¿sí? Eso sería 0. ¿Está bien? Luego, ¿qué más me dice? Me dice, una variación de 100 grados centígrados en el termómetro X, ¿cuánto será? A ver. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Si me hablan de variación al toque, la variación de X es una variación de C y esta relación sale del gráfico. Lo malo, escucha, lo malo cuando te dan como dato temperaturas absolutas, ¿sí? Cuando te dan como dato temperatura absoluta, uno solo es el dato.
Oh, están hablando de absoluta, solo te van a dar uno, porque el otro es teórico. El cero absoluto no cambia nunca. Este cero absoluto, en grados centígrados, ¿cuánto será? Por teoría, ojo. El cero absoluto, chicos, en grados centígrados, ¿cuánto es? Menos 273, así es. Eso no puedes olvidar. Recuerda, eso no va a ser dato, eso es teoría. Y solo se tiene en cuenta cuando me hablan de escalas absolutas, nada más. Luego, ¿qué sigue? Como me hablan de una variación, solo quiero saber la diferencia. Una variación es una diferencia. Una diferencia de 1365 es lo mismo que una diferencia de, ¿cuánto es 0 menos 2 y 3 positivo? Al menos o menos 0. Esa es la relación. Esta variación es equivalente a esa otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Esto es dado. Una variación de C, ¿a cuánto equivale en X? Agarras, sacas 273, sería 5. Vas a multiplicar 500. Ya está. ¿Sí? Ya lo tenemos. No olviden, por favor, este dato, es teoría. ¿Sí? Teoría, por favor, teoría. Teoría. O profe, si me olvido, no te puedes olvidar. No te puedes dar ese lujo. Vamos con la 8. Profe, ese 100 siempre va, el 100 de la variación del C. ¿Cómo? O sea, en variación de C, el 100, o sea, lo uso porque ahí. Espera. Dato. Búscalo, ahí está. Sí, sí. Sí, profe. Ya, listo, genial. ¿Sí? Bien, señor Humberto. Bien ahí. A ver, vamos con la número 8. Esa está recontra bonita, recontra chévere. El problema te habla de un cubo metálico de 20 centímetros de lado. ¿Sí? Un cubo metálico de 20 centímetros de lado te dice que va a incrementar su volumen en 9%. Entonces te está hablando de incremento porcentual. Y cuando se habla de incremento porcentual volumétrico, esta es la propiedad. 3 alfa, variación de temperatura, por 100%. ¿Y qué me pide? Me habla del dato de incremento volumétrico, de volumen. Y el problema te pide el incremento porcentual de cada lado, chicos. Si el problema te pide el incremento de cada lado, se está refiriendo a la superficie, al incremento superficial o lineal. ¿Qué dices? Si te dice de lado, superficial o lineal. Lineal, bien. Es importante que aprendamos a separar eso. Ya está, ¿sí? Entonces voy a reemplazarlos. Me dice que para el volumen es 9%. Esto sería 3 alfa, variación de temperatura por 100%. Saco tercia. Y me queda esa expresión, ¿sí? Y si me están pidiendo esto de acá, fíjate, si me están pidiendo el incremento lineal, que es este valor, oye, ¿no sería lo de acá? Todo esto no es 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? 3%. ¿Ves? Ese problema estaba sencillito, estaba chévere, pero tienes que recordar las propiedades una vez más. Vamos con la 9. Cuando me hablan de electrostática, 1 o 2, cualquiera de ellos, los problemas sí o sí son operativos, porque tienes que trabajar con 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, centímetros, pasarlos a metros. Entonces, tú ya sabes que va a ser medio operativo. No es complicado, pero sí operativo. A ver, dos cargas de 8 y menos 7 microcoulombs están separadas a 60 metros. Determina el potencial eléctrico en el punto medio.
Me están pidiendo el potencial en el punto medio. Como todo es 60, mitad, mitad, sería 30 metros cada uno. Cada uno. Entonces me están pidiendo en este punto P el voltaje. Es el voltaje de P. ¿Cómo se calcula? Si a él le llamo carga 1 y a él carga 2 para que tenga nombre, simplemente sería la suma de los dos voltajes. Porque recuerda que el voltaje es un escalar. ¿Sí? Que el voltaje es un escalar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cada uno de ellos y luego los sumamos. ¿Está bien? Voltaje de 1 sería constante, carga de 1 sobre la distancia. Recuerda que por ser escalar se debe reemplazar con todo el sí. La constante es 9 por 10 a la 9, la carga de 1 es 8 microcoulomb, y en la distancia 1, o sea, de la carga al punto P, es 30. Esto lo operamos y determinamos el valor del voltaje. ¿Sí? Como dije, es operar, simplificar, y luego voy a hacer un poco directo. ¿Sí? Ya, listo, suficiente con eso. A ver, ¿cuánto sería? 3 por 8 es 24. 24 con 2, 2400. ¿Ya? Operando y simplificando sería 2400. Ese es el voltaje de 1. ¿Y cuánto sería el voltaje de 2? El voltaje de 2 sería, escucha, primero, si la carga es negativa, el voltaje de 2 va a ser negativo. No lo olvides. Como la carga es negativa, genera un voltaje negativo. ¿Y cuánto es? Al ojo sería 21.000, ¿sí? Al ojo. Mismo procedimiento, mismo procedimiento. Entonces, ¿qué debo hacer para determinar el voltaje en dicho punto? Simplemente sumar estos dos. ¿Cuánto sería la suma? 300 voltios. Ya está. Ya tenemos otra preguntita más. Una más, chicos. Más cerca cada vez del ingreso. Vamos con la 10. La 10 también está chévere. ¿Sí? La 10 está chévere. Te dan dos cargas, Q1 de 5 nanocoulomb y Q2 de menos 3, ubicadas respectivamente en, a ver, la carga 1 se encuentra en el 0,0, origen de coordenadas. Q1 sería 5 nanocoulomb. La otra carga te dice que se encuentra en el punto 4,0. Por acá estará el punto 4,0. Aquí está la otra carga, que es menos 3 nanocoulomb. Y me pide, calcule el potencial eléctrico en voltios en el punto X4 y E3. Si me dice X4 y E3, quiere decir que estará por acá, no por acá, por acá más. ¿Sí? Aprox. Este sería el punto 4,3, o sea, X4 y E3. ¿Sí? X4 y E3. Me pide nuevamente. Uy, chicos, es un punto. Me piden el voltaje en ese punto. Un ratito. Va. Llegó la gata fiera. Ya, a ver. Me piden el voltaje en el punto P. Ese voltaje en el punto P va a ser generado nuevamente por 1 y por 2. ¿Qué debo hacer, chicos? Nuevamente sumar. ¿Sí? Nuevamente sumar. Escucha. Entonces, voy a calcular una vez más el voltaje generado por 1 y a el 2 sería de forma inmediata. Voltaje de 1, constante, carga de 1, distancia de 1. Presten atención, porque a veces se confunden al reemplazar. La constante, 9 por 10 a la 9, la carga de 1 es 5 nano. Nano es 10 a la menos 9. La distancia es acá el detalle. ¿Sí? La distancia. La distancia entre la carga y el punto P sería esta diagonal. Sería esa diagonal. ¿Cuánto mide esa diagonal? Fácil. Si este lado mide 4 y este lado mide 3, 4 y 3, esta hipotenusa sería 5. Entonces, ¿cuánto iría acá? 5. Se va, se cancela, se cancela. La carga de 1, perdón, el voltaje de 1 sería 9. Y el voltaje de 2, bajo el mismo principio, va a ser menos, ¿cuánto?
Menos porque es negativo. Operándolo, negro. Entonces, si me piden la resultante, sería la suma que viene a ser 0. Ya está. Ahora sí. Profe, Dime. ¿cómo supo que solo -9 nomás? O sea, en el multiplicador. No, es que ya lo operé. O sea, yo estoy calculando el voltaje de 1, ¿sí? Estoy calculando el voltaje de 1. Y el de 2 ya lo estoy indicando nada más, porque se desarrolla igual, exactamente igual. Lo único que cambia es la carga. ¿Está bien? Ok. Sí. Para ganar tiempo, porque es lo mismo, mira, voltaje de uno, voltaje del otro. O sea, el mismo procedimiento. Lo que hago es calcular uno y el otro ya lo indico al ojo. Calculo uno y el otro al ojo. Para ganar un poquito de tiempo. Nada más. Demuéstrenlo, por favor, hagan eso. Lo que sí debes recordar, pequeña, es esto, ¿ya? Que cuando la carga es negativa, el voltaje es negativo. ¿Sí? Siempre. Eso no cambia nunca. Ahora, chicos, si hablamos de lente divergente, por favor, dime algo importante. ¿El foco cómo tiene que salirme? ¿Posi o nega? Si es divergente. ¿Cómo es el foco? El foco tiene que ser negativo, así es. Otra pregunta. ¿El divergente se parece a un espejo cóncavo o convexo? Convexo. Se parece a un convexo, o sea, como si fuese un convexo. ¿Sí? Como si fuese un convexo. Ahora, el convexo divergente, yo les pedí que se los aprendan de memoria, porque en realidad es lo mismo. El foco es negativo. La imagen como esa, negativa o positiva, para un convexo o un lente divergente. ¿Cómo es? La imagen ¿cómo es? ¿Posi o nega? Nega. ¿Es virtual o real? Videna, bien Solange. Virtual es derecha y se considera negativa. Señor Humberto, ¿más grande o más chiquitito? Chiquitito. Pequeñito. Pequeñito. Chipitex. Chipitex. Ya está. ¿Sí? Entonces, en base a eso podemos responder las preguntas. Eso es importante, chicos, que recuerden. El convexo y el divergente. Con eso prácticamente nos van a salir casi todos los problemas de óptica. Casi todos. No todos, eso sí, pero prácticamente todos. A ver, ¿qué nos dice la 11? Me dice, el aumento es mayor que 1. Espérate, esa ni siquiera la voy a operar. Chicos, en el divergente, ¿la imagen es más grande o más pequeña? Más pequeñita, ¿sí o no? Y si es más chiquitita, quiere decir que el aumento no puede ser mayor a 1, es menor a 1. Es más chiquitito. Entonces esto es falso, de menor tamaño. La otra me dice, mira la última, me dicen que la imagen es invertida, estás loco. Si es divergente, se cumple videna. Es virtual, es derecha. Entonces tú eres falso. Ya está, ¿sí? Tú eres falso. Listo. Solo nos falta la del centro. Cuando me hablan del radio de curvatura, nosotros podemos calcular el foco. ¿El foco es la mitad o el doble? ¿Qué dices? ¿Mitad o doble? La mitad. Entonces, tú sabes que la mi... Los chicos son unos ahorradores de palabras, solo le ponen m de mitad, mi, ya. R20, el foco es 10. Pero recuerda que el foco se debe considerar negativo, porque es un divergente. ¿Sí? Eso es lo que debo recordar. Una vez que tengo el O, la distancia del objeto al lente, y el foco, aplico la famosa propiedad de nuestra compañera Fiorella. Fío. ¿Sí? Siempre se usa fío. 1 sobre menos 10, 1 sobre I, más 1 sobre O, que es 15. De aquí operando, voy a determinar el valor de I. ¿Cuánto va a ser? A ver, ¿cuánto sería? Por 6 por 4. 6 y 4, 10. 10 y 5, 60. Pucha, sale 6. Sale 6. ¿Me corriges? Estoy calculando así al tum, 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 tum. Ya está.
Entonces, acabo de demostrar que la distancia de la imagen al espejo es 6. El valor es 6. Y acá me dice que el valor es 8. Uy, esa es más falsa todavía. Como son todos falsos, señores. Todos falsos. Clave, bueno, ya está. Arbolito. Vamos ahora con el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. Teníamos acá nuestra plaquita de metal, ¿sí? E iban a incidir fotones. Esta plaquita tiene un mínimo de requisitos. Para poder arrancarlo, digamos que lo mínimo que pide es 5. ¿Sí? Este es el requisito para que él deje libre a su electrón. O ¿sabes qué? Si quieres sacar un electrón, tú tienes que dejar acá tu cuota de 5. Si este patita es muy chiquito y llega con 2, él lo va a despreciar. Le va a decir, vete, eres muy chiquito, no te puedo dar nada. ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, este valor es el grande. Digamos que cuando es 10, ahí sí. Él se queda con 5, que es la cuota, y deja libertad al electrón. Y el electrón sale disparado. Sale disparado. Y esto tiene el poder para que lo recuerdes. Luego, cuando vimos el efecto fotoeléctrico, se les dijo, o se les dio 3 puntos. 3, que eran importantes. El efecto fotoeléctrico depende de la alta frecuencia, este valor tiene que ser alto, de la alta frecuencia y un material fotosensible. Primer punto. La energía cinética, segundo punto. Segundo punto es la energía cinética del electrón depende directamente de la energía del fotón. A mayor energía del fotón, mayor energía cinética del electrón desprendido. Y la tercera, que la cantidad de electrones emitidos dependía de la intensidad de luz. ¿Sí? De la intensidad de luz. Entonces, ¿qué nos dice? ¿La frecuencia mínima necesaria se denomina frecuencia umbral? Sí. Esto es frecuencia umbral. Ya está. ¿Qué más? ¿Se produce por la incidencia de luz? Claro que sí. ¿De alta frecuencia? Sí. Oh, profe, pero está incidiendo fotones. El fotón es energía y la energía es luz. ¿El número de electrones emitidos depende de la intensidad luminosa? Sí. Verdadera como todas. Clave avioncito. Ya está. Ya sabes, mientras tomo la picture, dime las dudas para poder ayudarte. Antes de borrar, por favor. Profesor, Dime. en la 9 hay una fórmula que es para dos cargas entre la distancia. Si yo aplico esa fórmula para la 9, la distancia sería 30. Estoy pensando, dame un segundo. Uy, no, espérate. 3 por 8 es 24. Ya, ahora sí. Ya. Me dices de una fórmula que se da para calcular el potencial en el punto medio de dos cargas, ¿verdad? Sí, es de dos cargas. Creo que es la distancia que nos separa. Pero yo me refiero a que en este caso sería 30 la distancia. Si utilizo esa fórmula, en vez de hacerlo uno por uno. A ver, ya, te voy a dar la fórmula para que no te quede con la curiosidad, pero no te conviene. No te conviene, ¿ya? No te conviene, pero igual te voy a dar la fórmula para que no te quedes con la curiosidad, porque después dices, seguro que no me queda porque es malo. Y no es así. Punto medio, ¿eh? Te voy a dar para el punto medio. D y D.
y este es el punto P. Mira, pequeño. El voltaje en el punto P viene a ser la constante, la suma de las cargas sobre la distancia. Esta distancia. No todo, esta distancia. Cualquiera de las dos es lo mismo. Esa es la propiedad. ¿Sí? Con eso va a salir igual. Con eso sale igual. ¿Ya, pequeña? Ok, gracias, profe. Ya. Pero escúchame, no te conviene. Hazme caso. ¿Sí? No te conviene. Recuerda, si, por ejemplo, en la número 10 ya no puedes hacer eso. ¿Sí? En la número 10 ya no puedes hacer esas cosas. Ahora, una vez que ustedes practican, ¿sí? Una vez que ustedes practican bastante, ustedes van a ir sacando conclusiones que no te puedo decir. No te puedo decir o no te puedo, digamos, no lo puedo desarrollar de esa forma porque te hago un daño y lo que necesito es que puedas resolver cualquier problema que aparezca en admisión, cualquiera. Si te cambian uno, si no está al centro, si no más al costadito, de repente acá arriba, o sea, la idea es que ustedes puedan desarrollar cualquiera. Pero ya con práctica, los chicos sacan ciertas conclusiones. O sea, yo sé que esto sale 0, porque 5 entre 5 es 1 y 3 entre 3 es 1. 1 menos 1 es 0 y se cancela. Sale al toque. Pero eso es un caso. Uno solo. Si cambian, tendría que aplicar otro caso. Entonces, no te conviene mucho. Simplemente por eso. Si lo recuerdas, bacán. Pero recuerda que tu prioridad es lo otro. ¿Sí? O profe, pero demora. No demora. No demora. Si nosotros operamos rápido, no va a demorar. No te preocupes por eso. Nosotros siempre en admisión, y me incluyo, cuando estaba dando examen, queríamos ahorrar todo, tiempo. Y a veces por ahorrar tiempo, ¿sí? Por ahorrar tiempo, perdíamos más. ¿Sí? Otras veces queríamos ahorrar espacio. Creo que ahora ya no se da. En mis tiempos, cuando estábamos en la academia de la hoja 4, una hoja 4, la gente lo dividía, pues, no sé en cuántas partes, ¿no? Y acá metí un problema. Problema 1. No sé cómo hacíamos. Metían ahí el problema chiquitito. Mientras más chiquito el problema era mejor. No entiendo. Te cansa más porque tienes que forzar la vista para ver los números. ¿Sí? Somos ahorradores de todo. ¿Sí? Es simplemente la recomendación que tengo. Profe, ¡Dime! ya borró. ¿Pero por qué es así? Ya dime, te voy a dar. ¿Por qué es así? Dime. ¿Cuál era tu duda? Es que en el lente divergente la imagen es negativa, ¿verdad? Sí, porque está en la zona virtual. Ya, en FIO no reemplazo el signo, o sea, en la I. No. En FIO, escucha, cuando tú aplicas FIO, solo metes los valores que ya tienes. Por ejemplo, para la 11 tenía el O que es 15 y el F que es menos 10. Entonces ya lo reemplazas nomás, de frente, mete el valor. Si te sale negativo, quiere decir que está en la zona virtual. Si te sale positivo, quiere decir que está en la zona real. Ya te va, o sea, cuando tú lo operas, ya te va a quedar con todo y signo, no te preocupes. Entonces solo reemplazo en la frecuencia. O sea, solo vas a analizar los signos en la toma de datos. Por ejemplo, el foco positivo siempre. Perdón, el O era positivo. Pero el foco, ¿por qué le colocamos negativo? Porque era divergente, ¿sí o no? Mira. Cuando tú tienes acá el lente divergente, tú vas a empezar a tomar los datos, los números que te da el problema. Me da el O. El O siempre es positivo acá. Me da el F. ¿Cuánto es 10? Ya. Como es divergente, negativo. ¿Te da algún número más? No te da ningún numerito más. Entonces, ya sacamos los datos, la toma de datos. Ya has sacado todos los datos. Una vez que tienes todos los datos pequeños, simplemente vas a FIO. Y acá es reemplazar. Como si estuvieras, no sé, álgebra, en geometría, trigo. Reemplazar los valores en la relación, en la propiedad, en la fórmula, como quieras llamar. Entonces, ¿qué haces? Reemplazas, nada más. F menos 10. El I, no sé cuánto sale. El O, 15. Lo operas. ¿Y el I cuánto te sale? Ya me olvidé. Menos 6. Y el I me salía menos 6. Fíjate. El I ya salió con todo y signo.
que quiere decir negativo, que estaba en la zona virtual, y es lo que tú sabes. ¿Ya, pequeña? Sí, profe, gracias. Ops. Listo. Vamos a seguir. La 13 también está recontra chévere. Yo me emociono con los problemas. Chicos, ahora sí. Necesitaba una pita. Ella la turra siempre se lo lleva. A ver. La 18 también está muy bacana. Eso. Y más o menos, ¿ya? Listo. A ver, chicos, empezamos. La pregunta número 13 me dice: se tiene un cubo de hielo de 20 gramos de masa a 0 grados centígrados. Hielo. No lo olvides. Si te dice 0 o 100, tienes que especificar qué cosa es. Si es 0, especificar si es líquido o hielo. Si es 100, especificar si es vapor o líquido. ¿Ya, chicos? No lo olviden. Entonces, ¿qué me dice el problema? La cantidad de calor para fundirlo y llevarlo hasta 40. Allá. A este patita me están diciendo que lo debo llevar hasta 40 grados centígrados.
Entonces, ¿cuánto de calor es necesario? ¿Cuánto de calor le debes entregar? ¿Cuánto debe ser este calor que le entregas? ¿Sí? Ese calor total, lo vamos a llamar. Ahí. Entonces, ese calor que tú le entregas, ¿para qué sirve? Ese calor sirve, primero, como es hielo, para fundirlo, o sea, transformación. Una vez transformado, recién lo llevas hasta 40. Calor 1. Entonces, ese calor de transformación más el calor 1, esos dos vienen a ser el calor total o el calor que necesitas. UT, calor total, vamos a llamar. No se confunda, ahora sí. Entonces, el calor de transformación se calcula como lambda o mala, como quieras llamarlo. Calor 1 sería el semata, variación de temperatura. ¿Y qué hacemos, chicos? Reemplazamos. Nada más. ¿Cuánto es la masa? 20. Calor latente de fusión, 80. Calor específico, 1. Masa, 20. Variación entre 40 y 0, 40. Sumo todo eso. A ver, ¿cuánto sería esto de acá? Uy, falta un 0. Aquí hay 1600 y aquí hay 800. 1600 y 800 serían 2400 calorías. Ese es el calor total necesario. ¿Sí? Calor total. Ya está. Vamos ahora con la 14. La 14, escucha, me dice la radiación electromagnética que emite un cuerpo negro tiene como frecuencia a 4 por 10 a la 14 Hz. ¿Qué más? Y 1,32 de energía. Joule. ¿Qué me dice el problema? Calcule el número de fotones. Escucha, aquí está el detalle. Si el problema te está diciendo número de fotones, solo hay una propiedad que involucra el número de fotones. Una. Entonces ya no te da opción. Tú dices, oye, si me habla del número de fotones, es NH. Ya está. ¿Sí? No puedes usar otra, el problema se está regalando. O sea, los datos me van a decir cuál debo usar, cuál es la adecuada. La energía. Joule. La energía es 1,32. El número de fotones es lo que quiero. Constante de Planck, 6,6 por 10 a la menos 34. Frecuencia, 4 por 10 a la 14. Operando, ¿cuánto sale? Operando todo eso. Obviamente ya lo operé. Sale 5 por 10 a la 18. ¿Sí? Ya está. ¿Ves? Vamos ahora a la número 15. Me dan dos vectores A y B. La magnitud de uno acá. Nos dice. La mínima, me habla de la mínima y la máxima. Entonces voy a calcular, como me habla de la mínima y la máxima, voy a calcular el módulo de A. De 12 y 16 sabemos que es 20. Entonces, la resultante varía entre el mínimo y el máximo valor. Eso lo sabemos. ¿Cómo se calcula el mínimo valor? La diferencia. 20 menos 10. ¿Y cómo se calcula el máximo? La suma. 20 más 10. ¿Sí? Y entonces ya tengo el mínimo valor. El mínimo es 10 y el máximo es 3. ¿Sí? Lo dejo ahí, luego marcamos. ¿Qué me dice la última? La última me dice, si los vectores A y B son paralelos, entonces B vale 6 menos, ya, 6 y menos 8J. A ver, ¿cómo es eso? Me están diciendo que los vectores son paralelos. Ya, entonces, si los vectores son paralelos, quiere decir que A es igual
a una constante por B. Y esta constante debe ser positiva, porque son paralelos. Si la relación entre dos vectores es positiva, eran paralelos. Ya, va acá. Entonces, ¿cuánto vale A? A ver. El A es 12i menos 16j. Chicos, escuchen. Si el problema me está diciendo que el módulo de B es 10 y el módulo de A es 20, si escuchan, si el módulo de A es 20 y el de B es 10, quiere decir que esta constante debería ser 12, ¿o no? Porque A es el doble de B. A es el doble de B. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos mitad. 8i menos 6j. Ya está. Ahora sí puedo determinar el valor de verdad o falsedad para las tres proposiciones. A ver, la mínima resultante de los vectores es 15, no, falso. La mínima es 10. La máxima es 30, sí, la máxima es 30, verdadero. Si los dos vectores son paralelos, 6i menos. La que mongolito. Voy a ir al infierno. Por mala. 6i menos 8j. La mitad de 2 es 6, nadie me avisa. ¿Está bien? Entonces, eso sería verdadero. La clave sería F. Sí, la clave sería F. F no, ¿qué hago? Dime. ¿Puedes repetir? ¿Cuál? Dime, para ayudarte. La 15, sí, el ejercicio. ¿Podría repetir, por favor? ¿Pero cuál O de los sea, tres? A eso hay me aves refiero. de que, ¿cómo supo de que A valía 20? Ese es el módulo. ¿Cómo calculas el módulo de 12i y 16j? ¿Recuerdas el pitagorón? Sí, sí, la Ya, resulta. pues, ya, entonces el módulo de A es 20. Si el módulo de A es 20 y de B es 10, la mínima es la diferencia y la máxima es la suma. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, hasta ahí. Ya, ahora vamos con este otro. Fíjate, me están diciendo que dos vectores son paralelos. Si dos vectores son paralelos, ¿sí? Nosotros vimos en la teoría, la última nota, el último aspecto teórico de vectores es este. La última nota, siempre lo hago así, lo dejo al último. Si dos vectores son paralelos, quiere decir que la relación entre ellas es positiva, o sea que el K es positivo. Eso se dijo en teoría. Si es positivo, la relación es paralelos, y si era negativo, son antiparalelos u opuestos. Entonces, fíjate, voy a determinar o voy a utilizar esto acá. A es igual a un K por B, el K es positivo. Si te das cuenta, el A vale 20 y el B vale 10, ¿sí? Entonces, ¿en qué relación se encuentran A con B? De 1 a 2. A es el doble de B, porque es 20 y 10. Ahora, como A es 12i menos 16j, lo que hago, saco mitad. Mitad 6, mitad 8. Y eso sería B, que es idéntico a lo que te dice. Por eso asumimos que es verdadera. ¿Ya, pequeña? Ya, profe. Profe, ¿qué significaba acá? Una constante, cualquiera. Puedo llamar Ya. K, un M, un N, no sé, cualquiera. Solo una constante. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Creo que esa es la constante que más usan en aritmética, me parece. Por eso es que usé K. Es una constante cualquiera. O sea, no tiene un significado físico K, ¿no? Simplemente es una ley. Ya está. Vamos ahora con la 16. En la 16 me dice que ya me olvidé. Ya. Un móvil pasa por el punto A, que es menos 6, 0. Este es el punto A, menos 6, 0, o sea, ese es el punto inicial. Ese es el punto inicial. Y luego de 7 segundos pasa por B, que es 0, menos 8. B, este es el punto final. En base a esos dos valores me piden el desplazamiento. Nosotros sabemos nuevamente que el desplazamiento viene a ser la diferencia. El desplazamiento es la diferencia.
El desplazamiento es la diferencia de posiciones. No puedes olvidar. Entonces, ¿qué hago? Resto. 0 menos menos 6, 6. Menos 8 menos 0, menos 8. Ya está. Entonces, ese sería el desplazamiento. ¿Qué voy a hacer con este vector? Lo voy a ubicar en el plano cartesiano. Porque me están pidiendo dirección. Cada que me pide dirección, lo ubico en el plano cartesiano para poder determinar el ángulo. X es 6. 6 está por acá. Y es menos 8. Menos 8 está por acá. Entonces, ¿el vector cuál sería? Esto de acá. Ese es el vector, ¿sí? Este es el vector de desplazamiento. El ángulo, chicos, se mide en sentido antihorario a partir de qué eje. El ángulo se mide a partir de qué eje, chicos. ¿Recuerdan o no? Así es, del eje más X, no X, más X. Se mide a partir del eje más X, o sea, del que está a la derecha. Todo ese ángulo, esto es alfa. Ahora, para poder determinar un ángulo, nosotros en física prácticamente siempre usamos triángulos notables. 37, 53, 30, 60, esas cosas. Entonces voy a trabajar con este triángulo. Oh, profe, ¿por qué no trabaja con el otro? Por una cuestión de gustos. A mí me gusta el de ahí, este que está acá. ¿Sale lo mismo? Sí, pero yo prefiero él. ¿Por qué? Es preferencia, nada, sale lo mismo. Entonces voy a sacar ese triangulito. Vamos a determinar este ángulo. ¿Sí? Este lado mide 6. Este lado mide 8. Entonces el ángulo sería 53 grados. Este ángulo es 53 grados. Entonces, como todo vale 360, esto sería 307. ¿Sí? Esa es la dirección. No olviden, por favor, desplazamiento es la diferencia de posiciones, es propiedad. El ángulo siempre se mide a partir del eje X positivo, o sea, el que está a la derecha, y en sentido antihorario. Nada que por abajito más rápido, profe, no. En sentido antihorario. O profe, mejor empezamos por acá. No, es a partir de este eje X positivo. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la 16. La 17 también está chévere, porque esa tienes que pensar. Me dice, calcula el máximo, el valor máximo para que el bloque permanezca en reposo. Uy, ahí falta una letra. El valor, calcula el valor máximo de F para que el bloque permanezca en reposo. Me están hablando de fuerzas, diagrama de cuerpo libre. Peso normal. Sabemos que el peso es 50. Chicos, pregunta. Si me están pidiendo el máximo, o sea que F sea muy grande, el máximo valor posible, este bloque tiende a bajar o a subir. Si el F es muy grande, ¿hacia dónde, digamos, tendría a moverse? Si el F es muy grande, A subir. a subir. Como el F es recontra grandazo, como el F es recontra grande en valor, ¿qué va a querer hacer? Como tú eres muy grande, quiere subir al bloque. Pero el bloque dice, oye, no me empujes, no me voy a dejar, se opone. ¿Ves? A eso se refiere. Como me dicen F máximo, el bloque tenderá a subir, porque esa fuerza es muy grande y se lo quiere llevar. ¿Ya, chicos? ¿Sí? No se vayan a confundir. Por favor, sí, por favor. ¿Ya? La fuerza es muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que se debe partir al peso. Lo hemos hecho infinidad de veces. El ángulo de 37 es el peso con la normal. Siempre. Quiere decir que tú eres
37. Tú eres 37, entonces, tú eres 30 y tú eres 40, y él desaparece. Si tú eres 40, la normal es 40. Sabemos que la fuerza de fricción es normal por mu, 12. Por lo tanto, ¿cuánto sería el F máximo? Recuerda que está en equilibrio, que la suma de fuerzas tiene que ser 0. Hacia abajo hay 30, hacia abajo hay 12. Hacia arriba, ¿cuánto tiene que ser? 42. Listo, 42 newton. Luego vamos con la 18. A ver, fija un ratito, déjame terminar el dibujo de por acá. ¿Sí? Por acá, ya está. A ver, escucha. El problema nos dice lo siguiente. Se suelta un bloque, pero un móvil en este punto. Se suelta un móvil ahí. Ya está. O sea que la velocidad al inicio es 0. Luego de un cierto tiempo se encontrará por acá. Luego le coloco, creo que dicen ahí, formando un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Un ángulo de 60 grados. Ya está. Y me da la velocidad. Déjame verificar. Sí, hay el radio R en metros. Escucha, hay el radio R en metros. ¿Ya? Si la esferita tiene en el punto B una rapidez de 5. En este punto B, la velocidad en B es 5. ¿Ya? ¿Qué más? Y se suelta desde A, velocidad de 0. En A es 0. No hay rozamiento, eso es liso. A ver, ¿qué vamos a aplicar? Escucha, cuando te hablan de un movimiento circular, se aplica energía. ¿Sí? O profe, pero a veces aplicábamos MCU, ya tú lo has dicho. A veces se aplica MCU. Pero para el MCU, el valor de la velocidad, ¿cómo es? Constante, ¿sí o no? Para el MCU, el valor de la velocidad es constante. Y aquí no es constante, pasa de 0 a 5. Ahí, entonces ya no es MCU, no. Como no es MCU, se aplica energía cada que veo una trayectoria circular. Para aplicar energía, necesito mi nivel de referencia, el punto más bajo. El punto más bajo entre A y B es B. El punto más bajo entre A y B es B. Este es mi NR. Ya está. Listo. Me dice que es liso. Chicos, si me dice que es liso, entonces, ¿qué propiedad voy a usar? Energía mecánica inicial y final iguales o trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Cuál usamos? Iguales. Y las iguales, así es. Ya está. Ahora sí, entonces vamos a utilizar esa propiedad. Eso es, recuerda, espera un ratito, se cayó un Motex. Quédate, no tengo más. Aplicamos entonces la energía mecánica en A y en B tienen que ser iguales. Vamos a ver qué tipos de energía hay. ¿Qué tipo de energía tenemos en A? En A, como se encuentra a una cierta altura respecto del NR, tenemos, como tenemos una cierta altura, tenemos EPG. Sí, EPG. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué cosa tenemos en B? En B solo tenemos energía cinética, porque hay velocidad, nada más. Hoy no hay gravitatoria, no puedo, porque está en el mismo nivel de referencia. Ya está. Voy a reemplazar. La energía potencial gravitatoria, ¿cómo se calcula? La masa, que no me dan de dato, la gravedad, que es 10, y la altura. Pero esa altura se va a calcular en función del radio. Recuerda que esto es el radio. Si esto es el radio, este ladito, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Si la hipotenusa es R,
acá está 30, esto sería R menos. Sí, R menos. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. La altura es R menos. Un medio de la masa que no conozco y la velocidad es 5 al cuadrado. Ya está. Agarramos y operamos. M con M, 2 con 2, 25, entre 10, 2,5. El radio es 2,5 metrazos. Listo, chicos. ¿Preguntas? Por favor, Profe, dime. la fórmula de la 13, ¿podría volver a explicar? O sea, ML, ¿qué era L? ¿Dónde lo sacó, por favor? Espérate, estoy mandando la pictura. Ya, ahora sí. Me dices la fórmula de la 13. Ya. El L, esa cosa. Espérate, vamos a borrar esto de acá, que no estorbe. Cuando me hablan de calor de transformación, eso se calcula como L. El L pequeña, este L, se le conoce como calor latente. Ese es su nombre. Y hay dos opciones. Hay L de F y L de V. El L de F es 80 y el L de V es 540. ¿Qué quiere decir LDF? Calor latente de fusión. ¿Sí? ¿Y a qué temperatura se da la fusión? A 0 grados centígrados. El L de vaporización, L de V es vaporización, se da cuando la temperatura es 100 grados centígrados. Eso es lo que reemplaza acá. La masa dato, el L es calor latente de fusión, porque se está, digamos, derritiendo todo el hielo. ¿Sí? Luego el Q1, ¿sí? Este Q1 que se mata. Masa y variación de temperatura es fácil. ¿Qué cosa es el C sub E? El C sub E es calor específico. Y así como acá hay dos valores para el helio, para el C sub E también hay dos valores. Puede ser 1 o puede ser 0,5. Es 1 cuando es líquido y es 0,5 cuando es hielo o vapor. ¿Sí? Entonces, como la temperatura está, escucha, entre 0 y 40, el agua es líquida. Entre 40, el agua es líquida. Por eso es que se usa en el C/1. ¿Ya, pequeña? Ya, ¿Alguna otra? profe, gracias. Ya, listo. ¿Algo más, chicos, para borrar rapidín? Ya, nada más. Seguimos.
Chicos, hay algo de 40 cachimbos, creo, fijos, ¿ah? Fijos. Al empezar la clase éramos 170 y algo, ahora hay 130. O sea que se han retirado 40 más o menos. Esos 40 ya son cachimbos fijos. ¿Sí o no? Porque ya están demasiado locos. Ya, a ver chicos, vamos a terminar con esos problemas, ¿ya? Presten atención, están bonitos. En la 19, escucha, me está diciendo, escuchitas, me dice, determine la distancia X en centímetros para que el potencial eléctrico en el punto A sea nulo. Potencial eléctrico en A sea 1, ya, bacán. O sea, que el potencial en A sea 0. ¿Qué quiere decir? Si a él le llamo carga 1 y a él le llamo carga 2, para que sea nulo, ¿cómo deberían ser los valores del primero y el segundo? Los valores deberían ser iguales, ¿sí o no? Los signos son diferentes, más y menos, ya está. Pero en valor, ¿cómo deberían ser para que se anulen? Iguales, para que se puedan anular. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Voltaje de 1 en valor igual al voltaje 2 en valor. Como todo vale 60, esto sería 60 menos x. ¿Sí? Porque esto vale x. Voltaje de 1 es constante, la carga y la distancia que es x. Voltaje de 2, constante, la carga, solo el signo, porque estamos analizando el valor nada más. Y la distancia es 60 menos x. ¿Qué hacemos? Simplificamos. K me queda 2. Entonces sería, a ver, 60 menos x igual a 2x. X sería 20. X sería 20. Aquí 30, pero ahora déjame ver. Ah, no, 20, está bien. Shit, pensé que me había confundido en la clave. Vamos ahora con la 20. Si me piden la fuerza magnética, ¿sí? No olvides por favor esta propiedad. Mi amigo Guti te dijo que esto, él lo llama ven baila quinceañera, me parece genial. Ven baila quinceañera. Ahora, ¿qué debemos recordar de esto? Que la velocidad, el campo y la fuerza magnética, ¿cómo son esos tres? Perpendiculares. Velocidad, campo y fuerza magnética tienen que ser perpendiculares, no lo olvides. ¿Sí? No lo olvides. Entonces, vamos a reemplazar los valores. La velocidad es 200. Vamos a reemplazar el campo. Oh, profe, pero para el campo hay 20i y 10j. Un ratito. Recuerda que la velocidad y el campo, ¿cómo deben ser? Perpendiculares. Si la velocidad es j, ¿cuál de los dos es perpendicular a j? ¿El i, el 20i o el 10j? ¿Cuál sería, chicos? ¿20 o 10? ¿Con cuál nos quedamos? Con 20. L es perpendicular, recuerda, tienen que ser perpendiculares. Si esto es J, el otro es I. Me quedo con este valor nada más. Hoy este 10 no se usa. Solo queremos la perpendicular. Sería B. Pero dice mili. Mili es 10 a la menos 3. Y la carga es 4 ohm. Listo. A ver, ¿cuánto sería? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Estas tres bolas se van con el otro. 16 minutos. Listo. Vamos con la número 21. Me habla el problema de refracción. Voy a trazar la normal. A ver. Escucha. No estoy seguro si es el agua. Déjame verificar. Dice, un rayo de luz llega desde el aire con un ángulo de incidencia de 37. Esto es 37, ¿sí? Ahora, tú sabes que no sigue la misma dirección. Se va a desviar, listo.
¿Qué más? Calcula el valor, no, eso no es, sobre un líquido en el cual al refractarse se desvía 7 grados. Listo. Es un líquido cualquiera. Es un líquido. A ver, chicos. A ustedes se les ha dicho algo que es importante. Cuando va del aire a otro medio, o sea, siempre nos preguntan eso, del aire a cualquier otro medio. ¿Esta flecha se pega a la normal o se aleja? Si viene del aire a cualquier otro medio, esa línea se pega o se aleja siempre. Se apega, bien ahí, se apega, como dice tu compañero. Se va a pegar. Vamos a exagerar. Se pega a la normal. Siempre, eso es lo que debes recordar. Esa pregunta se ha repetido 3, 4 veces en admisión. Viene el rayo, ¿sí? Viene el rayo, tú sabes que no sigue esta dirección. Siempre te dicen del aire a cualquier otro medio. Cuando va del aire, cuando pasa el aire a cualquier otro medio, siempre se pega a la normal. Siempre. Siempre se va a pegar. Listo. A ver. Este es el ángulo de desviación. Ese es el ángulo de desviación. Porque no sigue esa línea. Se desvía un poquito. ¿Y cuánto es esto por dato? 7 grados. 7 grados. Dato. Entonces, chicos, ¿cuánto sería el ángulo de refracción? Miren, recuerda que todo esto debe ser 37. Si se desvía en 7, ¿cuánto sería el ángulo con respecto a la normal? O sea, el de refracción, 30 grados. ¿Todo bien, pequeños? ¿Se entendió ese último problemita? Dime, Kiara, ¿qué pasó? No, no se puede, tengo que almorzar. Escúchame, vamos a terminar los problemas el día lunes. ¿Sí? El día lunes, chicos, terminamos los problemas. Ahorita estoy con la hora, chicos, tengo que dictar más rato. Las 2, tengo un seminario, tengo media horita para comenzar el sentido. El día lunes, con el salón 3, vamos a terminar los problemas. Si por ahí ya desarrollaron algunos normal, ustedes me avisan, ¿no? Antes de empezar la clase me dicen, profe, ¿sabe qué? De los que faltan, creo que faltan algo de 15, quiero, no sé, la 24, 25, 26. Desarrollamos eso. Si por ahí alguien dice, oh, profe, mejor todo, no hay problema. Ya va a depender de usted. Y aquí ahorita me vas a disculpar esta vez, que estoy con la hora pequeñita.